Se revela la nueva fecha confirmada de Poppy Playtime capítulo 3, nueva actualización con nuevo minijuego y además nueva temática en Project Playtime. Se viene nueva colaboración de la gente de Poppy Playtime con otro juego y llegará el cereal de Huggy Wuggy junto con la leche de Mommy. Amigos, sean bienvenidos a los Playtime News, donde vemos las mejores noticias de este increíble videojuego Poppy Playtime y Project Playtime. En esta ocasión yo soy Infinity Game y les voy a resumir las mejores noticias y lo que estuvo ocurriendo estos días con el juego. Así que amigos, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos, pues vamos a comenzar con las noticias súper importantes del video del día de hoy. Primero que nada les quiero comentar que el 1 de abril es el día como de los tontos, se podría decir, en Estados Unidos. Este día lo que hace la gente es hacer bromas, es hacer tonterías y por supuesto también hacer noticias falsas de muchísimos videojuegos. En este caso Mob Entertainment no fue la excepción, incluso otros juegos como Bendy, etcétera etcétera, también entraron al hype. Y pues lo que ocurrió fue que nos intentaban confundir con cosas tontas, pero parece ser que también había unas que sí eran reales. En este caso tocó con Project Playtime. Y lo primero que les quiero comentar pues tiene que ver con un video que subieron en su cuenta de Twitter oficial que ellos mismos decían que era real. Así que amigos, véanlo con sus propios ojos. Pay attention to this ball. This is our new puzzle we're adding to Project Playtime on April 4th. The maze puzzle. You need to get that ball to the bottom of the maze as fast as possible. You'll use these two buttons to rotate the maze and guide your ball to the end. But you gotta be quick or else... So yeah, beware of your surroundings, but always... Y bien amigos, ¿qué es lo que acabamos de presenciar? Pues resulta que la gente de Mob Entertainment está promocionando, por así decirlo, el nuevo minijuego que va a llegar al juego. Sin duda alguna, este minijuego se ve que está algo complicado, algo difícil, y obviamente la mitad de la comunidad se dividió entre, ok, puede que sí salga, pero lo publicaron el 1 de abril, el día de los tontos, entonces está un poco complicado si es que realmente va a salir en el juego. Pues amigos, resulta que sí va a salir. Y amigos, ustedes seguramente recordarán a Just Nathan, una persona que ha estado filtrando muchísimo, pero muchísimo contenido del Project Playtime, incluso meses antes de la salida de las cosas. En este caso, Just Nathan a los primeros días del mes pues comenzó a publicar cosillas relacionadas a esto. No se sabía si es cierta qué era lo que realmente iba a llegar como minijuego. En este momento en pantalla estarán viendo los planos que él compartió, obviamente antes del 1 de abril, y como se darán cuenta ya existían en los archivos del juego el minijuego, pero aún no estaba terminado. Así que cuando la gente de Mob Entertainment subió este pequeño gameplay, digamos que jugando al minijuego nuevo, donde se estará moviendo una pelotita para que llegue de un punto A un punto B, pues resulta que el minijuego ya está terminado y seguramente va a venir con la nueva actualización que llegará a Project Playtime de Día de Pascuas. Ok amigos, pasemos rápidamente con otra noticia, que en este caso sería la fecha confirmada de Poppy Playtime capítulo 3. Como muchos de ustedes saben, pues yo tengo libre mi mensajería en Discord y en Instagram, y todos y cada uno de ustedes me estuvieron mandando la misma publicación una y otra vez. Infinity se acaba de filtrar la fecha del capítulo 3 de Poppy Playtime gracias a Just Nathan, la misma persona que les acabo de comentar que es bastante fiable y que nos comparte muchísima información acerca de Poppy Playtime. Sin embargo amigos, recordemos que esta persona también es de Estados Unidos y por obvias razones también le encanta trolear este mismo día que se festeja el Día de los Tontos por allá. Entonces gente, lo que ocurrió simplemente es que Just Nathan hizo una publicación que estarán viendo a continuación en sus pantallas, que vendría siendo que él tiene como una tremenda noticia que se acaba de liberar o se acaba de filtrar, una locura que está por llegar el capítulo 3 de Poppy Playtime el 9 del 7 del 2023. Y además que gracias a la compra del capítulo 3 pues íbamos a obtener algunos ítems gratuitos porque vendría siendo el nuevo DLC. Y lógicamente amigos, esto era completamente falso. Just Nathan de momento no tiene absolutamente nada de información relacionada al capítulo 3. Sin embargo, obviamente la comunidad de él, la comunidad gringa y la comunidad de nosotros, que vendría siendo, vamos a llamarle la latina, pues resulta que se molestó con él. Literalmente nos lo estaban fundando el Just Nathan por traicionero y por mentiroso,
pero era obviamente por el Día de los Tontos. O sea, al final terminaron cayendo en el bait de esas personas. No insulten a la gente por insultar, comprendan que es una festividad que tienen ellos, pero pues le tocó que así fueran las cosas. Pobre Just Nathan, ojalá que pues no se sienta mal por lo que hizo. Simplemente pues no todos conocen que es el Día de los Tontos en Estados Unidos, no es festejado en esta parte del mundo. Aquí vendría siendo como el Día de los Inocentes, pero eso es en otra fecha. Pero bueno amigos, no sé ustedes qué opinan. ¿Fue un pequeño troleo bastante got o realmente le salió muy mal a Just Nathan, que incluso tuvo que borrar la publicación tristemente? Pero bueno, pues así le tocó al pana. Pasando a otras noticias amigos, lógicamente la gente de Poppy Playtime siguiendo con el Día de los Inocentes, pues resulta que para darles un poquito de contexto, la gente de Bendy hizo una especie como de mini clip donde iba a ser como una miniserie de estas como, no sé cómo llamarlas, tipo rol o algo así por el estilo, donde tú eres el protagonista, vas tomando elecciones de cómo va el juego y pues resulta que se iba a llamar Bendy Campus Crush. Obviamente era un tremendo bait, un tremendo fake increíble, pero curiosamente la gente de Poppy Playtime colocó esta imagen que están viendo a continuación: Bendy Campus Crush ex Poppy Playtime, y algunas personas obviamente volvieron a caer en el bait que seguramente iba a haber, digamos que una colaboración de modo waifus junto con el videojuego nuevo supuestamente de Bendy Campus Crush. Sin embargo, obviamente esto era más fake que nada, era una tremenda broma que estaban haciendo tanto los desarrolladores de Bendy como los de Poppy Playtime. Pero aquí lo curioso o lo que nos llama la atención para que esto sea importante, pues será posible que en algún futuro, de una manera un poco más seria, realmente los creadores de Poppy Playtime y Bendy pues estarán hablando sobre integrar algún personaje de ellos en alguno de los juegos. Estaría súper interesante todavía pensar que Bendy llegará a Project Playtime. Pero bueno, ustedes déjenme acá abajo qué les pareció esto de que acabamos de presenciar. Y bien amigos, pasemos con la última noticia del video del día de hoy. Pues resulta que la gente de Muffin Entertainment, igual por lo mismo de que surgió esto del 1 de abril, del Día de los Tontos en Estados Unidos, decidió lanzar los Huggy Wuggies Furry Flakes. Así es, un cereal para furros, pero quiero que primero vean el comercial y después lo comentamos. Try the new Huggy Wuggy cereal, made with real Huggy Wuggy fur. Nothing beats the flavor of Huggy Wuggy's furry flakes and milky goodness. So good it'll leave you feeling all fuzzy inside. New Huggy Wuggy's furry flakes from Playtime Co., part of this complete breakfast. Y justo como acaban de ver amigos, fue un tremendo clip de risa acerca de pues este Día de los Inocentes. Y por supuesto, si ustedes recuerdan, en algún momento la gente de Mob Entertainment compartió una imagen que estaban cortándole el pelo a un Huggy Wuggy de peluche. Lógicamente, para quien no se haya enterado, esta noticia como de que va a haber cereales de Huggy Wuggy no es real. Sin embargo, muchos videojuegos han tenido su propio cereal oficial, que por cierto está carísimo en la mayoría de sus casos, pero posiblemente podamos ver algún cerealcillo de Huggy Wuggy que sí se pueda comer. Quizás en algún futuro se les ocurra, estaría bastante interesante. Pero vamos a ver, aquí surgieron los memes por la leche de Mommy Long Legs, que de dónde saca la leche Mommy, que cómo carajos llegó ahí, pues eso será un misterio para otra ocasión. Así que amigos, espero que les haya gustado este pequeño video de noticias. No olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que aún no lo están. Yo me despido con el gusto de siempre, les dejo los fanarts de la comunidad y pues nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que te haya gustado. Un saludo a todos y adiós.
Ok, noticia de último segundo para aquellas personas que se quedaron hasta el final, noticia exclusiva. La gente de Mob Entertainment colocó una pequeña encuesta, amigos, que no mucha gente se enteró al respecto, pero nos hace como unas preguntas, específicamente dos, de qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de Project Playtime. Les voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción para que ustedes vayan a opinar qué es lo que les ha gustado y qué es lo que no, para que digamos que podamos ayudar a estas panas a mejorar el juego del Project. Pero bueno, cuídense y hasta la próxima. Se cuidan, se bañan, chao.